para que la gente sepa, mire, y los chilenos sepan sí, en esta discusión del postnatal de emergencia. Claro, claro. Mire, efectivamente lo que estábamos haciendo es precisamente ver el tema del postnatal de emergencia, donde claramente tenemos una diferencia. Julio César, no una diferencia en términos de que debe existir una atención preferente a las madres, particularmente que tienen niños chicos, que tienen niños que son lactantes. Esa no es la discusión. Yo comparto absolutamente esa preocupación. Entre paréntesis, creo que vamos a alcanzar un buen acuerdo en esta materia. Hoy día se empieza a tramitar un proyecto alternativo a la extensión del postnatal. Tengo que de hecho estar un ratito más en la Comisión de Trabajo del Senado, donde no solamente vamos a resolver el problema de las madres que tienen el postnatal, sino de un universo mucho mayor. Y ahí está el corazón, Julio César, de mi discrepancia. Mire, nacen 22.000 niños al mes. Esos 22.000 niños al mes, solamente 7.000 tienen acceso al postnatal. Es decir, 1 de cada 3 tiene acceso al postnatal. Y ese acceso es un acceso que proviene de un subsidio del Estado que es bastante contundente. Fíjese que ese beneficio tiene un techo de 350.000 pesos y tiene un piso de 2.200.000 pesos. Y el promedio debe andar arriba del 1.000.000 de pesos. Pero ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que al lado de esas personas que reciben ese beneficio, que está muy bien que así sea, hay exactamente 2/3 de madres que ¿sabe usted cuánto reciben del Estado a la hora del nacimiento de un niño? 13.000 pesos mensuales. Solamente acceden al subsidio único familiar. Entonces tenemos un tremendo desequilibrio entre la ayuda que el Estado le presta a las madres que tienen acceso al postnatal, de la ayuda que se le presta a las madres que no tienen acceso al postnatal. Y como los recursos son limitados, yo soy partidario de un sistema que en definitiva distribuya de mejor manera esta ayuda para que le llegue a todas las madres. Yo desde ya, por ejemplo, soy partidario de que la ayuda que están recibiendo las que no tienen al postnatal, que es una cifra absolutamente mínima, ¿no? Como son 13.000 pesos, pudiera multiplicarse por 4 o por 5, porque creo que eso sería perfectamente... ¿Por qué existen esos 2/3 no, que no y la reciben? pregunta que le hace Julio César, es decir, usted está exponiendo su idea. ¿Por qué la idea del diputado Diburian le parecían huevadas? Es decir, más allá del término que se utilizó. ¿Por qué? Es que no es una pregunta en broma. ¿Por qué le parecen, categoriza de esa manera las propuestas que lleva varios semanas o meses ya pidiendo un sector de no solo la oposición, sino que también de gobierno? Por no, precisamente, Montserrat, por no considerar este elemento de juicio que es tan importante, porque cuando uno ve una política pública, lo que tiene que preguntarse, tiene que decir, mire, ¿a quién beneficia? Dentro de los que se beneficia, se está beneficiando a la gente que más que necesita. Y por último, como siempre los recursos son escasos, hay que ver cuánta plata vale. La extensión del postnatal beneficia, vuelvo a decir, solamente 1/3 de las madres que tienen niños, y vale la extensión del postnatal 2 o 3 meses, vale más de $100 millones. Entonces lo que yo estoy diciendo es que tendremos que tener una política más grande que cubra a más gente, donde los recursos se gasten de mejor manera. Ahora, el resto, claro, tiene que ver con otros aspectos. Hay gente que dice, los que se oponen a esto no tienen ningún respeto por la maternidad. Todas esas caricaturas, se fija, son las que a mí me parece que son profundamente equivocadas. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, Andrés? Sí. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué llegan aquí? Porque se está discutiendo este postnatal de emergencia en julio, a finales de junio y de julio. Una discusión que se tuvo que haber dado hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, de eso vamos a seguir hablando después, porque aprovechando que está aquí también el diputado Gonzalo Vinter, está el alcalde, tenemos el tema del día, ¿no es cierto? La rebaja del 25% del sueldo. ¿Le parece óptimo, Andrea Lamar, a la resolución que llegó el Consejo? Después le damos la palabra al diputado Vinter. Senador. Mire, Julio César, yo fui junto con el senador Víctor Pérez el autor de la indicación que en definitiva le traspasó la responsabilidad de fijar los sueldos, porque no solamente son los de los parlamentarios y de los ministros, también hay un conjunto de otras personas que van a ser afectadas por esta rebaja a un organismo técnico como es el Consejo de la Alta Dirección Pública, y se le dieron además los parámetros para que en definitiva emitiera su dictamen.
El dictamen tiene 250 páginas, yo no he alcanzado todavía a revisarlo, y quiero revisar bien cuáles fueron las razones que ellos tuvieron para, en definitiva, formular la propuesta que formularon, que es de 10% en el caso del presidente y 25% en el caso, no es así, de los ministros y de los parlamentarios, y todavía hay un plazo de tiempo para el resto de las autoridades. Pero estoy seguro que, por lo que he alcanzado a pispar, que el informe técnico es correcto. Hablemos parlamentario, diputado Vinter, gracias por estar acá. Entra por 50 y sale por 25. ¿Qué le parece a usted? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, mira, yo quiero señalar con claridad cuál es la historia de esta ley, ¿ya? Cuando se inicia la discusión en el 2014, en un proyecto presentado por los diputados Jackson, Boric y Mirosevic, se presentó para que se rebajara 50%. No era con un organismo técnico, sino que decía, sabe que esta discusión no es tan técnica, así es que elegir un número. Y los parlamentarios tenemos que poner un número, y se proponía ahí que se bajara al 50%. Ojo, que en esa época el sueldo de los parlamentarios era tan alto que era 42 sueldos mínimos. 42 sueldos mínimos. Después vino esta situación en que, para poder llegar a acuerdo y para poder que la ley avanzara 6 años después, y gracias al estallido social, se llegó a esta fórmula intermedia en donde se le chuteaba la pelota a un organismo técnico. Yo quiero decir al tiro, para ser muy honesto, que a mí no me parece lo más óptimo esto del organismo técnico, porque creo que los parlamentarios deberíamos ser capaces de decir a cara descubierta cuál es la cifra que creemos óptima. Y aquí sí, hay pero algo bien Gonzalo, importante. ¿tú crees que lo mejor es ser arte y parte? Es decir, acá hay un tema, porque acá hay un tema que a uno, hasta el momento, a uno le parecía bastante impresentable, y era que los parlamentarios se fijaran ellos mismos el sueldo. Entonces, nombrar a una entidad independiente parece ser una buena forma de repartir el fondo del poder, de alguna manera. Yo voté a favor de eso porque creí que al final, dada la correlación de fuerzas del Congreso, era la única forma de que podíamos avanzar. Pero ¿cuál es el contra del organismo técnico? Que hoy día lo que se va a decir es que se bajó un 25 y no un 50, que yo creo que era lo óptimo, porque el organismo técnico lo decidió así por razones técnicas que no nos corresponden. Lo que se omite y lo que se esconde es que si los parlamentarios quisiésemos haber hecho una ley que dijera se rebaja el 50% del sueldo, simplemente tendríamos que haber hecho una ley que dijera artículo, se rebaja el 50% del sueldo, ¿a favor o en contra? Y eso se hizo, y se votó en la Cámara de Diputados y se aprobó. Y el Senado recortó ese pedazo para que llegara sin ese pedazo al organismo técnico, y que el organismo técnico decidiera 25. Entonces, yo creo que es poco, que la señal que había que dar era mucho más potente para los tiempos que vivimos, y que, ahora, la parte positiva es que de 42 sueldos mínimos que estaba el 2014, hoy día va a ser 22 con este 25, sumado a que, como no se ha reajustado en todos estos años y se ha subido un poco el sueldo mínimo, también ha ido bajando. Pero yo sigo creyendo que 25 es poco, y que lamentablemente ahora los parlamentarios, gracias al organismo técnico, van a poder decir, no, yo no tuve nada que ver. Sí, yo por mí lo hubiera bajado a 50, pero eso no hay que aceptarlo. Es que ¿sabe lo que pasa, diputado Vinter, senador Alamán? Que durante 30 años, para subirse el sueldo, no tuvieron esta lógica. Cuando tenían que bajárselo, chuta, ¿sabe qué? Nosotros somos arte y parte. Cuando tuvieron durante 30 años que subírselo, nunca dijeron, oye, es muy feo esto que nos subamos, vamos a una comisión. Se lo subían nomás con todo el registro público, pero cuando había que bajárselo, se iluminaron y dijeron, oye, vamos a una comisión de inmediato, porque entonces, bueno, esos son, senador... Bueno, César, en una palabra, subírselo era un problema político, bajarlo era un problema técnico. Bueno, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué le parece, Gonzalo? Alcalde, usted no está ahí en esa discusión, pero tiene una opinión política importante. Porque también le afecta. Primero quiero decir, a propósito de la discusión inmediatamente anterior, que encuentro que lo que pasó con el senador Alamán y el Zoom, en realidad no es un chilenismo. Es una conducta inaceptable para un parlamentario al que le pagan el sueldo todos los chilenos y chilenas, y me parece que es una conducta impropia de un senador de la República. Y ojo, porque además se le hace presente que tiene abierto el Zoom. A mí me hubiera gustado que no le hubieran hecho presente eso, y quizás con qué cosas nos hubiéramos encontrado. Esto no es el debate que requiere el país, y es una conducta inaceptable de parte del senador Alamán. ¿Qué responde el senador Alamán al respecto? Mire,
que realmente el argumento de Gonzalo me parece de un oportunismo y de una oportunidad de tratar de ganar un aplauso fácil. Mire, yo tengo toda una trayectoria en la política chilena de muchos años y jamás he tenido una conducta que implique descalificaciones personales, injurias. Tengo toda una trayectoria de vida que implica que soy una persona respetuosa con mis adversarios, respetuosa con el lenguaje. Aquí ocurrió una cuestión que ya me he disculpado, que tiene que ver con un asunto que tiene que ver absolutamente con el ámbito privado. Entonces que Gonzalo Durán venga con el ámbito privado? a rasgar vestiduras. No es así. Senador, me parece de un oportunismo, pero simplemente inaceptable. Perdón, ¿se fija? Perdón, yo ya me pedí disculpas. Al tiro alcalde, que termine el senador Alamán. Alcalde. Ahora sí, alcalde. No, está bien, lo que pasa que es muy mire, si ya está claro. Pero senador Durán, que hable el alcalde Durán ahora. Que hable uno a la vez. Por eso. Que hable el alcalde Durán. Que hable el alcalde Durán. Vuelvo a decir. Mira, una trayectoria senador, el moderador. No, es que así no vamos. Espere, organicémonos de nuevo porque hay delay. Organicémonos de nuevo porque hay delay y nos escuchan un poquito después. Por eso. Muteen todos, saquen el teléfono y digan lo que tengan que decir. No, ya. Hablemos de uno. Bajemos. Para terminar la polémica. Alcalde Durán. Que el senador Alamán termine el argumento de su trayectoria. Inmediatamente usted después. Okay. Senador, en 10 segundos, por favor. Ya, muy simple. Yo desafío al señor Durán, que viene a dar ejemplo de todo, que encuentre en 30 años de vida política una expresión que yo haya utilizado contra una persona que implique una descalificación personal o que tenga un ánimo ofensivo o que tenga un ánimo, como se señala, de hacer un juicio peyorativo. No fue el ánimo, fue una cosa, un chilenismo que todos usamos en nuestras expresiones. Ahora Durán. Primero, mis expresiones no son oportunistas. Actualizamos cortito las cifras, 65 fallecidos en total, entonces la cifra de 5.732 personas muertas en nuestro país y van disminuyendo los nuevos casos. En la semana pasada hablábamos de 3.000, la antepasada de 4.000, hoy día estamos en 2.650 casos nuevos reportados en las últimas horas. Vamos a volver a los invitados. Vamos a ver, sí. Hay que decir que hoy día un ministro París que sacó otra faceta de su personalidad, ¿no? Hoy día estuvo un poquito más fuerte, hoy día dijo lo que tenía que decir. Esta semana se ha venido empoderando el ministro y ya le está poniendo las cosas en su lugar. Vamos a comentar aquello de esta leve mejoría. Se integra el alcalde de la Florida. Ahí está Rodolfo Carte tomándose un cafecito porque ha tenido una mañana agitada en terreno. Y tenemos que retomar, Julio, tenemos que retomar el contexto y darle a nuestro público lo que estaba pasando. Aquí el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, la verdad que señaló que lo que había pasado con Andrés Alamán, cuando habló que su compañero de partido, el diputado de Renovación Nacional, estaba hablando huevadas y eso se coló en Zoom. Para Gonzalo Durán esto no es una anécdota, lo acusó de oportunista. Gonzalo Durán tenía que responderle al senador Alamán. Sí, mira, después de escuchar al ministro creo que hay que concentrarse en lo que está sufriendo tanta gente en el país. Pero para ir al fondo del punto señalado antes. Sí, quiero referirme. Mi punto es que esto no puede ser atribuido a un chilenismo cuando se trata de una expresión realizada en el contexto de una actividad oficial en el Senado de la República, financiada por todos los chilenos y respecto de un tema muy sensible para las mujeres de Chile. De manera que me parece que no puede ser atribuido a un chilenismo. Segundo, no es efectivo que el debate sea respecto de distintas propuestas, sino que el debate era respecto de la admisibilidad de un proyecto que se intenta evitar por secretaría. Y destacados abogados constitucionalistas expusieron a favor de la admisibilidad de este proyecto, del mismo modo que lo que señalaba el diputado Eguiguren. Y tercero, porque creo que lo importante es el fondo, es que justo cuando se presenta una iniciativa destinada a contribuir a la situación de mujeres que están enfrentando una situación muy crítica en el contexto de las pandemias
de la pandemia, a la luz de su postnatal, justo ahora están todos preocupados de las otras mujeres. Yo quiero invitar a que el senador Alamán y todos los parlamentarios se aboquen a discutir una agenda que efectivamente ponga en el centro los derechos de las mujeres, se apruebe este proyecto de postnatal de emergencia y, por cierto, que se incluya al resto de las mujeres que hoy día están desprotegidas producto precisamente de la falta de preocupación de los temas de género. Le pregunto al senador Alamán. Perdón, Monse, perdona. Respecto del desafío que me hace el senador Alamán, honestamente no voy a responder, pero ya circulan en redes sociales otras expresiones del pasado. Entonces, cuando la élite tiene esta cosa de sacar su trayectoria, yo creo que hay que tener cuidado. Prefiero no referirme a eso, pero las redes sociales hablarán por mí y por toda la gente que está más preocupada de las mujeres que requieren un postnatal de emergencia. Se está refiriendo a las palabras que Andrés Alamán dijo hace unos momentos atrás de que su trayectoria en este sentido era intachable. Exactamente, porque estamos hablando de expresiones inadecuadas para alguien de una alta dignidad pública. Y obviamente que como desgraciadamente o afortunadamente tenemos hoy día en redes sociales el registro de nuestras expresiones, bueno, han aparecido ya en redes sociales algunas, seguramente el propio senador Alamán se recordará sus expresiones hacia Joaquín Lavín hace algunos años atrás. Entonces no es bueno traer a colación la trayectoria, uno tiene que poner en el debate la conducta del momento y, por cierto, esa conducta tiene que ajustarse a lo que el país exige en este momento doloroso. Una pregunta, Andrés Alamán, es que me quedó la duda. ¿Por qué usted habla que este chilenismo pertenece a la esfera privada? Esto no lo estamos escuchando. Lo que ocurrió en el día de ayer no es parte de la esfera privada, es una discusión que se da en una comisión mixta entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Montserrat, Montserrat, ¿puedo contestar, no? Sí. Mire, a ver, yo simplemente creo que para cerrar este tema, creo que el alcalde sigue desfigurando cuáles son los hechos. Yo acababa de terminar mi participación en la comisión después de hacer una intervención en que expuse todos los argumentos, los mismos que he señalado acá, que hasta ahora no han sido refutados. Mi intervención había terminado. Y tal como usted dice, el micrófono se encontraba vigente, por lo tanto, jamás fue una expresión que debía entenderse en el ámbito del funcionamiento de la comisión. Eso es simplemente faltar a la verdad. Y por lo tanto, creo que eso refleja lo que es una mala intención. Cuando uno pretende aprovecharse de una circunstancia desfigurándola, eso para mí es perfectamente oportunismo. Y eso es lo que yo he señalado. Y en cuanto a mi trayectoria, mire, que el señor alcalde diga lo que diga. La gente me conoce, la gente sabe cuál es la trayectoria que uno ha tenido, y creo al revés, que hay muchas otras cosas que sí desprestigian la política. Presentar acusaciones constitucionales que no tienen ningún fundamento, presentar proyectos que no tienen admisibilidad, proponer fórmulas populistas, ni que decirlo, porque ahora yo entiendo que el alcalde de Inter cambió de partido, estar en un partido, y quiero ser claro en esto, donde algunos de sus militantes tenían vínculos con el narcotráfico. Esos son problemas que desprestigian la política, ¿no es así? Entonces, que vengan ahí por una expresión que es un chilenismo, que todo el mundo la ha utilizado, a pretender armar este castillo de naipes, me parece de un oportunismo tremendo. Senador Alamán, ¿no es más fácil pedir disculpas públicas al señor Yguren y a toda la ciudadanía? Porque si bien es cierto, a lo mejor usted está hablando con otra persona, estaba todavía en una función de Pero Estado, Julio César, si ya lo hice, yo señalé ayer e inmediatamente después, y en el programa que usted mismo dirige, sí, lo primero que hice fue decirle a la persona a la que yo me había referido que no era mi ánimo bajo ninguna circunstancia ofenderlo. Dije que era un error. ¿Qué más quieren? Sí, no, sí lo dijo, la verdad. lo dijo. Sí, por eso digo yo que quizás tanta justificación me refería al disculpa a Yguren, que es su amigo, entonces me imagino que no fue tan difícil, pero también al país, porque el país espera que se terminen ¿no es cierto?, estas comisiones y no se hable por teléfono antes, digamos, de que todas las ideas estén expuestas en el respeto de llegar a acuerdos. Terminado.
Julio César, se había terminado mi intervención. Mi intervención estaba terminada. No era parte de la comisión. Yo terminé mi intervención y le dieron la palabra a otra persona. Pero me imagino que usted... Por eso le preguntamos que esto, más allá de eso, que no es una anécdota, sino que demuestra y cuánto afecta la imagen de los políticos, porque más allá de que usted ya terminó una intervención, lo que está diciendo es cierto desprecio y displicencia frente a la idea de otro. Si ese es el tema de que hay de fondo. Pero le quería decir, es que Gonzalo Vinter le acaba de decir cosas... Es lo mismo que decir una lecera. Por favor, ¿qué diferencia hay entre decir, está hablando leceras, a usar la expresión que yo utilicé? ¿Hay mucha? Senador, si el punto es que estaba hablando todavía cuando usted habla por teléfono, es como que usted ahora esté hablando y yo me ponga a llamar a mi abuelita. Abuelita, no, tengo que estar acá, estamos haciendo datos, pero lo estamos con mucha atención. Entonces lo que quiero decir es que a lo mejor la gente esperaría que usted escuchara a su compañero de partido en la comisión mixta para quizás a lo mejor encontrarle razón a algunas cosas. Obvio que lo estaba escuchando, por eso que sabía que yo estaba diciéndolo bien. Estamos aquí con Gonzalo. Estamos aquí con Gonzalo Vinter, que se vio también interpelado. Se nota que es abogado Andrea Alamán. Bueno. Ya. Quédese con la copa, senador, quédese con la copa. La copa gato. Dele Gonzalo Vinter. Está muteado. Gonzalo Vinter, no diga garabatos porque... Está muteado, ahí está. No, estamos ahora con el susto. Sí, que está hablando pura... No, voy a retomar, le acaban de decir que se cambió de partido y que el partido estaba vinculado con el narcotráfico. No, Gonzalo. Se equivocó de apellido. No. Oiga, no, pero Gonzalo Durán. Quiero aclarar que yo no estaba muteado sin querer, sino que estaba haciendo un tutorial express de cómo apagar y prender el micrófono, ¿ya? No, yo quería tomar algo que plantea el senador Alamán, muy cortito, que él dice, mire, ¿sabes que pasemos el tema de la expresión y de los chilenismos, o que si lo reafirma, si pide disculpas, doy vuelta a la página y él dice, júguenme por mis años de trayectoria. Justamente, yo creo que lo más interesante que hizo el senador Alamán ayer en la comisión no fue lo que dijo del diputado Eguiguren, sino que lo más interesante que hizo el diputado Alamán ayer fue votar en contra de la constitucionalidad del postnatal de emergencia, que es una ley que le da derechos a muchas personas y que es una ley necesaria y una buena ley. ¿Y por qué lo quiero plantear? Porque quiero analizar ese hecho a la luz de sus 30 años de trayectoria, en donde estuvo en contra de derogar la ley de amnistía, estuvo en contra del divorcio, estuvo en contra de la gratuidad universal en la educación, estuvo en contra del matrimonio homosexual, estuvo en contra de la titularidad sindical, que yo creo que hoy día, si hubiese sindicatos fuertes, nos hubiesen ayudado mucho a que no haya 3 millones de personas trabajando en las calles. Y por el contrario, estuvo a favor de traspasar las pérdidas de la AFP a los afiliados, estuvo a favor del crédito canal del Estado. Entonces el punto, efectivamente, para mí, el central, el de fondo, es que el senador Alamán ha hecho una carrera de 30 años de inhibir la posibilidad de que los chilenos tengan más derechos. A ver, yo creo que antes de darle la palabra a Rodolfo Carter, que por cierto está esperando, ¿qué responde, senador Alamán, a lo que le dice el diputado Vinter? Mire, que es absolutamente absurdo los planteamientos que él ha señalado. Entre paréntesis me acordé que creo que fue el propio, corríjame si me equivoco, ¿no?, pero que fue el propio diputado Vinter el que, refiriéndose a algunos de sus colegas del Congreso, de la Cámara, dijo que se parecían a los locos Adams. Entiendo que fue así. Sí. Bueno, esa sí que es una acusación. Escuchen una cosa, esa sí que es una acusación. Bueno, pero para que veamos cómo se raja en vestidura. Y el otro asunto es bastante simple. Por eso mire, a los políticos, déjeme terminar, Montserrat, pero mire, a los políticos nos juzga la gente en las elecciones. Yo en mi última elección obtuve más de un 20 y tanto % de los votos. Entiendo que el señor Vinter obtuvo el 1%. Entonces, venir a bajar vestidura cuando uno tiene un 1% de apoyo en la última elección y cuando él mismo ha calificado de la manera en que se señala a sus compañeros de partido, bueno, entonces veamos aquí quién rasga vestidura y quién no rasga vestidura. Para mí el asunto está cerrado. Pero, senador Alamán, aquí los senadores y diputados no tienen distintas categorías por los votos que tienen. Puede no gustarnos el sistema que con 1% de votación salgan elegidos, y eso se puede cuestionar, pero en los hechos y en lo legal tienen el mismo peso y la misma validez. Claro, si mi argumento, Montserrat, mi argumento iba en otra dirección. El diputado Vinter, digamos, relata a su pinta una trayectoria
donde obviamente hay muchas cosas que habría que agregar y que habría que decir. Lo que yo estoy diciendo es que a los políticos nos juzga la gente en las elecciones. Los políticos que supuestamente hacen todo mal nunca son electos. Y eso es lo que estoy haciendo y ese es mi argumento. ¿Qué piensa Rodolfo Carter? Que frunce el ceño. Yo la verdad que lo primero es, he visto la discusión de dos buenos chilenos, de Gonzalo Durán, que es mi amigo, que creo que ha sido por lejos el mejor alcalde que ha tenido Independencia, aun cuando tenemos militancias políticas muy distintas. Y me duele profundamente que se enjuicie uno de los senadores más patriotas que hay en el Senado, que es Andrés Alamán. Nadie podría desconocer que Andrés Alamán ha sido uno de los constructores de la vuelta a la democracia a Chile. Entonces este enjuiciamiento público que está contra el pueblo, contra las mujeres, puede que esté equivocado. Yo personalmente soy partidario del nuevo beneficio para las mujeres, reconociendo que hay un problema de constitucionalidad, pero lo que sí es inmoral es arrinconar a un ser humano como Andrés Alamán, primero por una palabra muy poco feliz, sacada de contexto, que todos usamos, que no hay que usarla, evidentemente porque somos autoridades públicas y no debemos hacerlo, pero arrinconar a Alamán no me parece correcto. Yo creo que Gonzalo Durán, el diputado lo conozco muy poco. A Gonzalo Durán, yo sé cuánto pesa Gonzalo, sé cuánto ama este país y creo que las energías que tiene Gonzalo, que son enormes, y quería proyectar la otra responsabilidad en el futuro, tienen que estar orientados a representar a su sensibilidad, a las mujeres, a los más débiles, a los inmigrantes que hay en Independencia, y no arrinconar a Alamán. Alamán es un político que ha construido Chile, las cosas buenas también. Porque ¿sabes lo que pasa hoy día? A propósito de lo que decía el ministro París, yo estoy aquí en la feria, en Santa Amalia. Estamos haciendo test rápido, no vamos a cerrar la feria, no vamos a hacer lo que se hizo en Recoleta o lo que se hizo en Puente Alto, sino que estamos separando los puestos, dando una oportunidad para que estos emprendedores no mueran frente a los supermercados, pero también haciéndonos cargos del tema de la salud. Es tan enorme el desafío que tenemos en términos sanitarios. Y cuando salgamos de la crisis sanitaria, es tan gigantesco el drama social que vamos a tener que hacer esta lucha entre buenos y malos, pintando a Alamán como enemigo del pueblo. Gonzalo Inter no ayuda en nada, porque no es verdad. Así como tú no te comes a las guaguas, ni eres un marxista asqueroso y siniestro, como gente ultraderecha podría creer, Chile te necesita a ti, Gonzalo Inter, y también me necesita a mí. Y sin duda Alamán. Entonces, en un minuto en que estamos puestos a prueba como país, enfrascarnos porque Alamán dijo una palabra poco feliz, sacada de contexto, que no debe haber dicho, que se ha disculpado, transformarlo en lo peor de Chile. Yo, en este caso, aunque sea políticamente correcto, yo me banco a Alamán, no voy a aceptar que lo arrinconen porque no es justo. Y Gonzalo Durán, amigo, si hicieran algo así contigo, haría lo mismo por ti. Gonzalo Durán. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Rodolfo. Y a mí me alegra que se haya incorporado al panel y demuestra como la cabeza de los alcaldes. Yo simplemente me pareció importante decir, esto no se trata de un chilenismo, bastaba con las disculpas que ya había entregado el senador Alamán. Cuando uno dice que esto es un chilenismo, lo que hace es justificar una conducta que es en el marco de la gestión pública a la que nos debemos, y eso era innecesario. Y respecto al tema de fondo, yo comparto, acá hay que legislar. El proyecto de postnatal de emergencia se trata de un proyecto que tiene un costo de $100 millones, eso es menos del 1% del total del costo dispuesto por el gobierno en este acuerdo con el Parlamento de $12.000 millones para atender la situación de la pandemia y los efectos sociales. Y se trata de un proyecto emblemático para las mujeres y para los niños, niñas que han nacido. De manera que hay que ponerse del lado de ellos y no del lado de un debate constitucional que es completamente opinable, pero que se requieren medidas urgentes para esas familias. Y nosotros en la Municipalidad de Independencia, en la práctica, implementamos una iniciativa que permite garantizar ese derecho para esas mujeres. Hablamos ya del tema del postnatal con precisión con el senador Alamán. Para pasar a otro tema, Rodolfo Carter, están haciendo lobby algunos alcaldes para que no corra la no reelección a alcalde después de los 3 periodos. ¿Qué opina usted de esta situación? Mira, francamente fue una decisión que tomó el Congreso entre gallo y medianoche. El proyecto originalmente pretendía regular la reelección de los parlamentarios. Lamentablemente esto lo hicieron justo cuando ya se había iniciado el proceso electoral que corresponde al año 2021, originalmente era octubre del 2020, y con eso, al incluir a los alcaldes, se perjudicó a aquellos que no habían sido notificados que no podían competir y hoy día han quedado fuera de carrera. Pero además
tiene un agravante especial. Supongamos que el alcalde Delgado, que ha tenido una gran gestión en Estación Central, o Sadi Melo, para equilibrarla, que es un alcalde muy destacado en la comuna del Bosque, quisieran iniciar una carrera parlamentaria, tendrían que renunciar ahora en noviembre, siendo que el periodo municipal termina en marzo. Dejar votada a la comuna por hacer una carrera parlamentaria sería una inmoralidad en este minuto, porque nuestros vecinos nos necesitan más que nunca. Evidentemente, yo creo que se tendría que haber buscado una solución, pero como ha dicho el ministro secretario general de la presidencia, no hay piso electoral. Los partidos de izquierda, de la nueva mayoría, entiendo que el Frente Amplio también, y Evópolis, han dicho que no están disponibles. Yo creo que lo único que debería ser justo no es evitar, no permitirles reelegirse, no, ya la reelección se acabó, pero sí permitirles competir. Porque no corresponde que una persona le impidas representar nuevamente a su comuna y por otro lado le impidas competir por otro cargo. Creo que mientras más competencia haya, tanto mejor. Yo creo que debería ser como en Estados Unidos. Todos compiten contra todos. Un gobernador puede competir contra un senador contra un alcalde, todos. Porque así nadie está seguro de su pega y la gente nos va a estar evaluando permanentemente. Para serte bien franco, ¿sí? Para serte bien franco, JC, estoy acá en la feria viendo el daño que tiene la gente. Está como en el 90º orden de prioridades de la gente. Está un poquito picado su por ejemplo, audio. pero tengo un solo tema. Se me acercó un vecino para decirme qué voy a hacer cuando me rematen la casa que llevo pagando 10 años. Este es un mega tema que tenemos que hacernos cargo. Rodolfo, está un poco picado su audio, lo vamos a reparar de inmediato, lo vamos a mejorar. Gonzalo Winter, ¿qué opina usted de la reelección de este lobby que han hecho algunos alcaldes para poderse reelegir? Se habla de un veto presidencial. Sí, yo creo que aquí sí quiero usar matices. Yo creo que hay que ser claro con esto. Yo soy partidario de poner límites a las reelecciones. Creo que le hace bien a la democracia. Creo que hace bien. También quiero hacer un llamado a la gente que nadie piense que porque hay un límite a las reelecciones realmente Chile se va a convertir en el paraíso. No, sino que le vamos a hacer un bien a la democracia porque el argumento de fondo histórico es que competir con el incumbente siempre es muy difícil, entonces va generando cierta oxigenación. Con respecto a que los alcaldes puedan postular a parlamentarios, yo creo que es la única parte que me parece discutible. No esto de que no se afecte a los alcaldes en general, sino que puedan competir a parlamentarios. El problema es que el argumento tiene una pifia, que es que dicen tendrían que renunciar muy anticipado. La razón de por qué hay que renunciar anticipadamente tiene un sentido, que es que no esté al mismo tiempo a cargo del municipio y de muchos recursos y haciendo campaña para el mismo territorio que dirige, ¿cierto? Y cuando se dice que no sea el plazo tan anterior, hay que tener ojo con una cosa: el calendario electoral se corrió, por lo tanto tendrían que renunciar en noviembre, si no me equivoco, que es más o menos un mes antes de la fecha en que se hubiese terminado su mandato original. Entonces igual van a estar 4 años en el cargo, si es que pretenden renunciar para ser candidato a parlamentario. Entonces no lo encuentro una carga tan grande para los alcaldes como para cambiar toda la ley. Ahora, el problema es que esto se debió haber discutido durante el trámite legal y no mediante un veto presidencial. ¿Y qué opina el alcalde Durán al respecto? ¿Por qué los alcaldes el alcalde Gonzalo Durán, ¿por qué los alcaldes se van a tener que tener una vara distinta que los parlamentarios en el límite de la reelección? Primero, estoy completamente de acuerdo, no ahora, siempre. Esto nos han preguntado muchas veces. Estoy completamente de acuerdo con el límite a la reelección de todos los cargos públicos, sin excepción, ninguna. Y yo, como alcalde, obviamente creo que es 3 periodos, o sea, 2 reelecciones es un plazo completamente razonable para generar las transformaciones y un proyecto comunal como es lo que hemos venido haciendo en Independencia. Segundo, me parece que hay una conducta que no corresponde, que es pretender que este proyecto ya votado tenga mecanismos de excepcionalidad atendiendo a la situación de algunos colegas alcaldes. Yo tengo la mejor opinión, sinceramente, de esos alcaldes que no podrían ir a la reelección. Pero creo que la ciudadanía no entendería que nosotros dijéramos hagamos una excepción en esta oportunidad, y en ese sentido me parece que no hay que incluir un veto presidencial y hay que mantener la ley como está. Y lo tercero, que es una cosa completamente distinta, es que estoy de acuerdo con que se discuta el proyecto de inhabilidades. ¿Por qué? Esta es la ley que establece las inhabilidades, dicho sea de paso, que es un proyecto que sí está aprobado hace mucho tiempo por el Parlamento. Lo que busca es
que, como bien decía Gonzalo Vinter, que las personas no puedan usar su cargo para influir en otros procesos, pero también es una manera de que los parlamentarios nunca tengan competencia. En nuestros países, como bien decía Rodolfo, en Francia, por ejemplo, los alcaldes, los senadores, los diputados, incluso pueden ser ministros y pueden competir a los distintos niveles. Entonces me parece que hay que darle mucho dinamismo a la democracia, porque de esa manera aumenta la competencia y aumenta la calidad de los liderazgos que nos representan. Andrea Lamán, cortito porque tenemos que pasar a temas bien contingentes, pero ¿no cree que es una amenaza al funcionamiento de la democracia que el Congreso, el sistema legislativo, finalmente elabora y promulga una ley y la aprueba, y no la ha promulgado todavía, para ser exacto, la aprueba, ya va a ser ley y finalmente el presidente la veta? ¿En qué medida, si esto se empieza a generalizar, como ya ha ido ocurriendo, la democracia empieza a no funcionar con la independencia de los poderes del Estado? Claro, lo que pasa, Montserrat, es que el veto existe desde siempre y es una institución que se requiere. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con usted. El veto tiene que ser utilizado en circunstancias absolutamente extraordinarias, y si se traduce en una especie de práctica permanente, lo que va a generar es un tremendo conflicto de poderes. Pero yo, en todo caso, en términos del fondo, yo creo que lo que sí habría que intentar corregir, en la línea de lo que señalaba el alcalde Carter, es este problema que se les produce ahora a eventuales alcaldes, porque claro, ellos tendrían que renunciar, si quieren postular a una diputación, tendrían que renunciar en el mes de noviembre, en vez de en el mes de abril, que terminan su mandato. Entonces eso los obliga a dejar a su gente, como dijo el alcalde Carter, por así decirlo, votada en el último minuto. Y creo que la conversación que ha fluido es correcta. El diputado Out ha presentado un proyecto para ir terminando con todas las inhabilidades. Como aquí se ha dicho, hay países como por ejemplo Francia, donde no solamente no hay inhabilidades, sino que, y esto puede ser algo malo, por ejemplo, un parlamentario puede ser alcalde al mismo tiempo, y un ministro puede ser alcalde al mismo tiempo. Pero creo que ir despejándolas, mire, yo creo que es lo que se ha hecho. Limitar, Julio César, limitar las reelecciones para que nadie se aperne indefinidamente en los cargos y establecer un sistema donde no existan inhabilidades. Yo creo que esa es una buena combinación para el mejor funcionamiento de nuestro sistema democrático. Bueno, digamos, para ser honesto, que toda esta legislación, a partir de que la ciudadanía salió a la calle, digamos, porque estos proyectos llevaban como 20 años, porque veo que como que se están adjudicando que la rompieron, pero la verdad es que la ciudadanía hizo su buen empujoncito para que bajar la dieta, para que no se reeligieran eternamente. Senador, sáqueme solo de una duda por lo que están hablando todos, pequeñita, para cambiar pero algunos somos autores de esos proyectos y los hemos apoyado siempre. Sí, Gonzalo, para ir cambiando de tema ya, pero por una duda, ¿por qué el alcalde tiene que renunciar antes a su cargo para poder competir y el parlamentario no? Porque tiene, bueno, ahí está el punto. Esa es parte de lo que pretende resolver el proyecto de Pepe Out. ¿Cuál sería la diferencia conceptual? La diferencia conceptual es que el alcalde, por así decirlo, administra recursos públicos en el mismo territorio en que va a competir, y un parlamentario no administra recursos públicos en ese mismo territorio. Ese es el argumento que se da. Pero también yo le puedo decir que puede haber un contraargumento, porque alguien puede decir, mire, los diputados, claro, no administran recursos públicos, pero tienen asignaciones que les permiten, por ejemplo, tener oficinas en los distritos, y en consecuencia tienen ventaja respecto a cualquier persona. Obvio. Eso claro. Es que como que siempre el parlamentario sale beneficiado en todo, ¿ah? ¿Será porque hace la ley? Todas las inhabilidades, ¿sí? Todas las inhabilidades que efectivamente son materia del Parlamento van en la línea de, o iban en la línea de fortalecer a los propios parlamentarios. Fíjate que, por ejemplo, cuando se creó la figura de los consejeros regionales, se armaron distritos electorales completamente inentendibles y era para no generar competencia. Entonces, lo que necesitamos es que el Parlamento se ponga a tono con mejorar la calidad de la democracia, y yo por eso estoy de acuerdo con el límite a la reelección y con terminar con las inhabilidades. Mire, le voy a leer este titular, Rodolfo, que es bien impactante, ¿eh? Este es un reporte internacional y dice: coronavirus transformará a la clase media chilena en los nuevos pobres. Ese es el informe, ese es el titular que hay. ¿Cómo abordar este tema hoy día? ¿Cómo tratarlo hoy día?
Rodolfo, es de suma urgencia porque ya arrancó julio. Casi me mando un chilenismo para decirte, pucha, qué bueno que toquemos este tema. Sí, sí, para allá vamos. Porque todos los que están en el país, yo no los puedo ver acá porque estoy en la calle, pero estoy tratando de no se está perdiendo empatizar nada, con todos los que Rodolfo, están contigo y con la Monse. Mira, la prueba que tenemos por delante es gigantesca, JC. Gigantesca. La gente que está endeudada pagando sus créditos, sin pega, va a perder sus casas en algún minuto por los remates. Todo lo que se construyó con tanto esfuerzo, ese segmento medio que por orgullo nunca ha pedido ayuda, que se endeudó para la universidad, que se endeudó para los colegios, para su auto, hoy día de verdad está en una crujera de huesos brutales. Y va a requerir coraje, mucha imaginación, pero mucha imaginación, y atreverse a romper paradigmas. A partir por los compañeros de izquierda, a reconocer que el sistema de mercado tiene virtudes, algunas las tiene, sin duda. Y vamos a tener que, en esta economía de mercado que tenemos, echar a andar rápido la máquina productiva. Construcción, retail, comercio, darle todas las facilidades para que los comerciantes partan. Incluso tal vez no haciéndolo todo perfecto. Necesitamos rápidamente que la gente tenga trabajo urgente. Y en el mundo de la centro derecha, y en el mundo de la centro, le quiero preguntar una cosa a las que está haciendo. Para ir avanzando, lo que pasa es que la clase media está, y ahora está el tema de las deudas. Es muy descabellado pensar que se congele el pago de las deudas un par de meses. Porque lo que usted acaba de decir, es que estamos en el riesgo de que a las personas finalmente les quiten la casa y les rematen la casa. Hay otros países donde se ha prohibido por ley echar a la gente. Hay otros países donde también se le ha exigido a la banca que no puedan desalojar a la gente de sus casas. Hoy día, ¿por qué en nuestro país no se puede al menos hacer una moratoria temporal del pago de las deudas de las familias que así lo requieran y postulen por ello? Se hizo algo en los créditos hipotecarios, que lo postergaron para 3 meses después, pero ya venció. Pero hoy día que las familias de clase media estén pagando finalmente la cantidad, el peso de deudas que tienen habitualmente es imposible. Monse, yo no te voy a reclamar porque me interrumpas. Yo valoro mucho tu opinión, porque es muy cierto lo que estás diciendo. Sé que, a diferencia de mi compañero Jadwe, yo no me enojo porque me interrumpa. Pero iba a ir a ese punto justamente. Y orientado más al mundo de la centro derecha, que es más pro mercado, y es natural que así sea. Atreverse a romper paradigmas tiene que ver con, brevemente, 2 grandes ejes que mueven la economía. Las empresas que dan empleo, pagan sueldos y le venden servicios a las familias, que a su vez se emplean en las empresas, reciben sueldos y compran servicios. Si tú tienes las empresas razonablemente sanas, y es razonable que el Estado apañe a las empresas, inclúidalas para que pueda sobrevivir, porque da mucho empleo, activa la economía. No puede olvidarse que las familias, que son el motor de la economía, tienen que estar sanas. Y en ese sentido, como lo hizo Macron, como lo hizo Italia, también no es una herejía, no es un pecado decir, mire, durante 6 meses, 1 año, se congelan todos los créditos hipotecarios, se congelan todos los remates, se congelan todas estas deudas y el Estado asume como garante los intereses, no regalando la cuota, no impidiendo que la gente pague en el futuro, sino que avalando la posposición, asumiendo los intereses. Y además, yo fui el que primero que habló del tema de la AFP. Después el senador Mario Desbordes asumó, incluso Joaquín Lavín lo ha señalado. Yo nunca he dicho que la posibilidad de sacar plata a la AFP sea sin garantía del Estado. Yo lo que decía precisamente era que la gente pueda... Hay un camión de la feria que está detrás mío, si es que escuchan el ruido, para que es 100% real. La gente pueda retirar su plata voluntariamente, el que lo quiera, pero el Estado te dé la posibilidad, garantizando con un bono de reconocimiento la posibilidad de restitución. Pero además han surgido otras ideas que son súper interesantes. Joseph Ramos, que nadie podría decir que no es una persona seria, ha dicho, ¿qué tal si le permitimos a las personas que voluntariamente retiran ese porcentaje puedan cotizar 2 años más o 1 año más? Apareció un profesor de la Universidad Católica que ha dicho, ¿y qué tal si esas personas que retiran ese monto puedan, en vez de cotizar el monto actual, coticen un punto más para que en el resto de su vida laboral puedan recibir esta plata? Todo esto se llama imaginación y patriotismo. Porque si no estamos a la altura, de verdad, por eso yo tenía poca sintonía con la discusión anterior. Y todo lo que costó recuperar la democracia,
toda la miseria que se vio en los años 80 con el quiebre de nuestra economía. Con tanto esfuerzo hemos salido adelante, con imperfecciones, con problemas, con dificultades. Pero lo vamos a perder simplemente porque no somos capaces de ponernos de acuerdo entre gente que tiene visiones absolutamente ideologizadas, gente que cree que la economía de mercado es siniestra porque sí, y otros en el mundo más bien de la derecha, que creen que todo es herejía y que va contra el modelo, simplemente atreverse a proteger un factor esencial de la economía, que son las familias. Si la gente pierde sus casas, si la gente pierde todo lo que ha podido ahorrar durante estos años, de verdad nos vamos al carajo como sociedad y el estallido social va a ser pálido al lado de lo que podría ocurrir en el futuro. Sí, un matiz porque todos los temas son importantes, alcalde, porque el tema de las dietas, el tema de las reelecciones, sí, el tema de los comportamientos, sí, dentro de una sala, sí, son importantes porque sin confianza no hay nada. Exacto. Y lo primero, sí, que quiere tener la gente, los ciudadanos, es sintonía con sus autoridades. No solamente tienen que respetarlas, sino que tienen que admirarlas, tienen que confiar en ellas. Por eso todos los temas importantes. Por eso cuando un parlamentario gana 40, 30 veces lo que gana una persona con sueldo mínimo. Con esto termino, alcalde. En ningún caso he tratado de quitarle valor a lo que tú estás diciendo. ¿Sabes lo que pasa? Entrego el matiz. Tienes toda la razón en lo que estás diciendo. A mí lo que me preocupa es el sentido de urgencia. Sí, ya hasta julio, agosto. ¿Qué vamos a hacer para poder salvar a la gente en los próximos 2 meses? Estamos de acuerdo. Eso es simplemente, pero probablemente esa es la urgencia. Mi punto es que finalmente estamos conversando con ustedes. Y los otros temas, ¿no es cierto? La confianza de gente es con ustedes, sino lamentablemente todas estas medidas de urgencia las toman las autoridades. Entonces, por eso también son importantes los otros temas, para que la gente confíe y diga, o sea, no está tan desconectado un parlamentario mío que gana 40 veces lo que yo gano. Si es capaz de reconocer y decir, bueno, vivimos una inconsistencia, lo estamos mejorando. Por eso son importantes todos los temas. Senadora Lamani, vamos al tiro. ¿Qué le parece? Yo vengo hace 2 semanas diciendo que el Estado y el compromiso de la gente no va a poder sacar a Chile adelante cuando esto pase, ¿no es cierto? Cuando esto pase y empieza a recuperarse lentamente la economía, que a lo mejor va a tener que haber un pacto con la banca, una conversación, porque uno de las características de la sociedad en que vivimos es una clase media absolutamente sobreendeudada. ¿Cómo ve usted eso? ¿Con qué ojos ve usted eso? A ver, en la misma línea de lo que acá se ha conversado, yo inmediatamente estoy de acuerdo, por lo pronto, con que en el ámbito judicial los remates son hoy día simplemente algo impensable, una cosa totalmente incalificable, y eso debería rechazarse. No hay ninguna razón para que personas se le esté rematando hoy día su vivienda, que como aquí se ha dicho es el esfuerzo de toda una vida. También se pueden hacer más esfuerzos de lo que se han hecho en materia de contribuciones, y creo, Julio César, que aunque claro, todo finalmente se implica un esfuerzo, ¿no es así? A las personas de clase media acomodada, que hoy día están pasándolo muy, muy mal, porque no tienen ingresos, el Estado debe ir en ayuda de ellas, y creo que el mecanismo de préstamos blandos a largo plazo, con tasas de interés cero, porque hoy día el Estado se puede endeudar a interés cero, es un camino que debiera explorarse. Como decía Rodolfo, no hay experiencias... Pero Andrés, ese pequeño cambio que usted está haciendo está cambiando todo el eje de la conversación, porque finalmente el Estado nuevamente se hace cargo de la deuda privada con la banca, que es empresa privada. A ver, el tema es que la pregunta es otra, la pregunta es, si todos los chilenos hoy día que están sobreendeudados tenían una realidad, esa realidad no cambió ni por flojera, ni por nada, sino que esa realidad cambió por una emergencia sanitaria, por una pandemia, y el Estado de Chile le pide que se quede en la casa. Solo va a afectar al ciudadano, la banca va a poner de su parte, va a decir, oye, se afecta a todo el país. Nosotros vamos a tener que ablandarnos con los créditos, vamos a tener que darle oportunidad, vamos a tener que ser creativos, buscar fórmulas para que... Julio César, eso es lo que estoy diciendo, que efectivamente la banca tiene que hacer un esfuerzo en la línea de lo que ustedes están señalando, y que tiene que estar en condiciones de entregar condiciones absolutamente distintas. ¿Usted está hablando de un crédito del Estado? No, estoy hablando de 2 cosas distintas. Ya. Estoy hablando en primer lugar de que hay que llegar aquí y ahora con recursos y con plata, particularmente a sectores de clase media que no califican en los programas que hemos inventado hasta ahora, pero que tienen una tremenda necesidad. Yo creo que lo que es razonable en ese sentido, más que un simple subsidio, porque los subsidios deben ir hacia la gente más vulnerable, es que encontremos un sistema que le permitan a esas personas salir adelante. Y tal como dice Julio César, estoy totalmente de acuerdo que la banca
tiene que estar en condiciones, y por último habrá que así hacérselo obligar a que en definitiva establezcan condiciones que le permitan a la gente viabilizarse, porque como decía más el alcalde Carter, hay que ir pensando lo siguiente: cuando tengamos que empezar a recuperarnos, también vamos a tener que tener recursos, por ejemplo, para tener subsidios a la contratación. Estamos teniendo mucha gente, o sea, si ya teníamos gente desempleada, 700.000, yo creo que ahora debemos tener a lo menos 800.000 más. ¿Cuál va a ser la prioridad para esa gente? Que vuelva a tener trabajo. Y para que vuelva a tener trabajo, las empresas tienen que estar en condiciones de contratarlos. Y para contratarlos tiene que haber un subsidio directo para que las personas vuelvan a tener pega y echemos a andar de vuelta a la economía. Alcalde Durán, yo hablo de compartir un poco las pérdidas, ¿no? Porque sería bien impresentable que cuando todos los chilenos, la gran mayoría de los chilenos va a perder, ¿no es cierto?, de sus recursos, un 30 o 40%, haya algunas industrias que ganen y tengan utilidades. Es repartir en el fondo el problema que tenemos y repartir un poco las necesidades que tenemos. Ese es mi punto. Si hay piso para hacer un gran pacto, para poder conversar sobre eso y que no siempre solo los ciudadanos sean los afectados, sobre todo con industrias que durante años han tenido muchas utilidades. Bueno, no solo han tenido muchas utilidades, quiero recordar que en los 80, en una crisis económica muy profunda, todos los chilenos le prestamos plata a la banca y la banca nos la devolvió al país en 30 años o más, la deuda subordinada. De manera que hoy, efectivamente, la banca es la que tiene que ponerse del lado de las personas. Y como eso no puede ser una cuestión de buena voluntad, porque el senador Alamán dice, bueno, por supuesto eso sería inaceptable. Bueno, pero hay que legislarlo, porque si no queda supeditado a la voluntad de la banca. Y en ese sentido, yo por lo menos creo que hay que implementar un proyecto de ley que impida, por ejemplo, que se ejecuten las deudas de las personas por créditos hipotecarios y que signifique, por ejemplo, que queden esas personas gravemente afectadas con su propiedad. Si hoy tenemos una ley que se aprobó en el Parlamento, que impide el corte de suministro de los servicios básicos y el presidente de la República aún no lo promulga y ha evaluado un veto, chuta, ¿qué podemos esperar en materia de créditos hipotecarios? Por eso el gobierno y el Parlamento tienen que legislar para garantizar aquello. Y a propósito de cómo se ponen todos, yo lo he venido diciendo desde hace rato, poner límite a las utilidades de las AFP y poner límite a las utilidades de las ISAPRES. Cuestión que planteó el ministro de Salud, pero que hasta ahora el gobierno no se ha pronunciado. Gonzalo Vinter, hay que legislar con suma urgencia porque ya se están acabando las prórrogas de 3 meses para los créditos hipotecarios. Hay muchos créditos hipotecarios que tienen una cláusula de aceleración, que cuando unas personas no pagan un par de meses, ¿no es cierto?, prácticamente tienen que pagar toda la deuda. Entonces, es ahora ya, porque ya la gente dice, se me acabó esta prórroga, no tengo pega, ya me están quitando el furgón porque no lo pagué. Entonces, la realidad es muy poderosa al lado del escritorio. Sí. Quiero meterme en esta discusión porque es súper interesante. Lo primero, igual decirle a Rodolfo que estábamos discutiendo el postnatal, ¿ya? Y yo valoro el llamado que él nos hace a discutir de los problemas reales de la gente de alguna forma, pero el postnatal también lo es, ¿ya? Y el postnatal de verdad es un tema que complica a mucha gente, no es una banalidad la que estábamos discutiendo. Lo segundo, quiero meterme de lleno en el tema. Aquí yo creo que se dio una situación en donde el jaguar de Latinoamérica era como un jaguar de cristal, po. Andábamos de OCDE por la vida y en realidad no lo éramos y el coronavirus de alguna forma como que nos sacó la máscara, como en Scooby-Doo cuando decían, en realidad eras un país pobre, ¿ya? Porque la deuda era la que realmente sostenía el endeudamiento, y el sobreendeudamiento de lo que se le llama clase media era la que sostenía esta supuesta modernización del país. Ahora, nosotros hemos ido proponiendo desde el principio de la pandemia que haya una renta básica, suspender todo tipo de desalojos, ¿cierto? Tener una moratoria de los créditos hipotecarios sin un interés, que sea una ayuda real, porque al principio los bancos dijeron que iban a ayudar y al final no era una ayuda, sino que te estaban entregando otro crédito, ¿cierto? Que haya una prórroga de los contratos de arrendamiento, porque no se puede decir a la gente que vaya a buscar casa, que la echen de la casa, digamos, en un contexto como este. Propusimos cortes de suministros básicos, ¿cierto? Y algunas cosas las propusimos por ley y que están en una situación o de veto o de que el presidente está dilatándolo, y otras cosas las propusimos mediante proyectos de acuerdo, que es cuando los parlamentarios presentamos algo que es inadmisible y le pedimos al presidente, por favor, haga esto. ¿Cuál es el problema de todo eso? El problema es una palabra,
que es Julio. Y no me refiero a Julio César Rodríguez, sino que me refiero a que... Y no me refiero... Ni a Julio Iglesias. Y no me refiero... no, me refiero al mes de julio, que estamos pero atrasadísimos discutiendo eso, y la clase media de alguna forma ya está incluso como descartando la posibilidad de que el Estado lo ayude. Entonces, ¿qué creo yo que está pasando? ¿Por qué se dilata la posibilidad de endeudarse? Porque cuando el Estado se endeuda, ojo, que algunos dicen hay que ser muy responsables con el endeudamiento. Yo diría a esas personas que tengan ojo con otra cosa. Muchas veces cuando el Estado no se endeuda para ayudar a las familias, lo que está produciendo es que las familias se endeuden en tasas mucho peores de las que se podría endeudar el Estado. Entonces igual es chutear el problema para otro lado. Porque yo creo que algunos tienen temor. Perdón, último puntito. ¿Sí? Y sin enojarme tampoco. El último puntito. Yo creo que lo que se viene después de esto es un Chile con derechos de agua, con salud pública fuerte, con derecho a la vivienda, con ciudad integrada. Y el problema de endeudarse para todo eso es que hay que decir cómo se paga. Y el temor que tienen muchos los más subideologizados es que eso va a significar un cambio en los impuestos. Un cambio en los impuestos. Y ese es el punto que es difícil que se trate. Yo creo que se queda planteado el tema, si es factible o no que mediante ley se congele el pago de créditos hipotecarios por un par de